El tráfico de la ciudad estaba completamente detenido bajo el sol abrasador de la tarde. Los autos formaban una fila interminable. Bocinas solaban con impaciencia y vendedores ambulantes caminaban entre los vehículos ofreciendo agua, dulces y pequeñas esperanzas por unas pocas monedas. Dentro de un elegante automóvil negro, con vidrios polarizados y aire acondicionado al máximo, estaba Alejandro Vázquez, un millonario hecho a sí mismo, conocido por su carácter frío, su disciplina extrema y su creencia firme de que el pasado debía quedarse enterrado. Vestido con un traje impecable, revisaba su teléfono lleno de mensajes de negocios multimillonarios, ajeno al caos exterior, hasta que algo llamó su atención. Una figura frágil se acercaba lentamente entre los autos. Era una mujer mayor, con la espalda ligeramente encorvada, sosteniendo una bandeja con botellas de agua. Su ropa era humilde, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos tenían una determinación que no pasaba desapercibida. Alejandro apenas la miró al principio, como hacía con todos los vendedores, pero cuando la mujer levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No, no podía ser, pero lo era. Era su madre, doña Carmen, la mujer que lo había criado sola, que había trabajado día y noche limpiando casas para darle educación, la misma mujer a la que él había abandonado hacía más de 20 años cuando decidió que la pobreza no formaría parte de su futuro. Él se había prometido a sí mismo que nunca volvería atrás, y lo cumplió, hasta ahora. Alejandro se quedó paralizado mientras su madre, sin reconocerlo, se acercaba a la ventana de su auto y tocaba suavemente el vidrio. «Agüita, joven, bien fría, solo 10 pesos», dijo con una voz cansada pero digna. Ese simple gesto rompió algo dentro de él. Los recuerdos lo golpearon como una tormenta. Noches sin cenar, su madre dándole el último pedazo de pan, sus manos heridas de tanto trabajar, sus palabras repitiendo, «Hijo, algún día todo esto cambiará». Y cambió, pero no para ella. Alejandro bajó lentamente la ventana. Doña Carmen lo miró fijamente, confundida, intentando reconocer ese rostro elegante detrás de años de ausencia. «¿Alejandro?», susurró con incredulidad. Él no respondió de inmediato. Su garganta estaba cerrada. El hombre poderoso, temido en el mundo de los negocios, no podía pronunciar una sola palabra frente a la mujer que le dio la vida. El tráfico seguía, el mundo seguía, pero para ellos todo se detuvo. «Soy yo, mamá», dijo finalmente con la voz quebrada. La bandeja cayó al suelo. Las botellas rodaron por el asfalto mientras lágrimas llenaban los ojos de doña Carmen. Pensé que nunca volvería a verte», dijo ella llevándose la mano al pecho. Pero lo más impactante no fue el reencuentro, fue lo que Alejandro decidió hacer después. No la abrazó, no lloró, no le pidió perdón, aún. En lugar de eso, sacó su billetera, tomó un billete grande y se lo entregó como si fuera una simple compra. «Deme todas las botellas», dijo con una calma que escondía una tormenta interna. Doña Carmen lo miró, confundida, herida, y en ese momento Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, pero no de la manera que cualquiera esperaría, porque él no iba a arreglar todo con dinero, iba a hacer algo mucho más profundo, algo que nadie vio venir, y lo que sucedió esa noche, nadie en la ciudad lo olvidaría. Esa misma noche, Alejandro no regresó a su lujosa mansión. En lugar de eso, siguió a su madre a distancia. La vio caminar varias cuadras bajo la oscuridad, cargar su bandeja vacía, detenerse a descansar en esquinas silenciosas. Cada paso era una puñalada para su conciencia. Finalmente, doña Carmen llegó a una pequeña casa deteriorada, con paredes desgastadas y una puerta que apenas se sostenía. Alejandro observó desde su auto, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a aceptar. El hombre que había construido un imperio
no había sido capaz de cuidar a la persona más importante de su vida. Esa noche no durmió, y al amanecer tomó una decisión que nadie, ni siquiera su madre, habría imaginado. Al día siguiente, Alejandro regresó al mismo lugar del tráfico, pero esta vez no estaba dentro de su auto, estaba afuera, vestido con ropa sencilla, con una bandeja en las manos, vendiendo agua. La gente no podía creerlo. Algunos lo reconocieron. Las redes sociales explotaron. El millonario que vende agua en la calle. El video se volvió viral en cuestión de horas. Pero Alejandro no estaba ahí por fama. Estaba ahí por redención. Cuando su madre lo vio, quedó en shock. «¿Qué estás haciendo, hijo?», preguntó con lágrimas en los ojos. Alejandro la miró y por primera vez en décadas bajó la cabeza. «Aprendiendo lo que olvidé», respondió. Durante días trabajó junto a ella bajo el sol, sintiendo el cansancio, la humillación, el esfuerzo. Escuchó historias de otros vendedores, vio la lucha diaria de quienes sobreviven con casi nada, y poco a poco, algo dentro de él cambió. Pero eso no fue todo. Una semana después, convocó a la prensa. Todos pensaban que anunciaría una gran donación o que sacaría a su madre de la pobreza de inmediato. Pero no, lo que hizo fue inesperado. Anunció la creación de un proyecto llamado Manos que Luchan, una iniciativa para ayudar a trabajadores informales a tener acceso a educación, microcréditos y oportunidades reales. Y la primera beneficiaria no fue su madre, fue una mujer desconocida. «Mi madre no necesita caridad, necesita respeto, y yo necesito ganarme su perdón». Luego se volvió hacia doña Carmen en medio del silencio absoluto. «Mamá, no puedo borrar 20 años, pero puedo dedicar el resto de mi vida a honrar todo lo que hiciste por mí». Doña Carmen, con lágrimas cayendo por su rostro, dio un paso adelante y finalmente lo abrazó. Un abrazo que valía más que todo el dinero del mundo. Desde ese día, Alejandro no solo fue conocido como un millonario, sino como un hombre que entendió que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en lo que haces por quienes nunca te abandonaron. El video de Alejandro vendiendo agua junto a su madre no solo se volvió viral, se convirtió en un fenómeno global. Millones de personas compartían su historia. Algunos lo llamaban el millonario con corazón, mientras otros lo acusaban de estar haciendo un espectáculo para limpiar su imagen. Pero Alejandro no respondió a ninguna crítica. Por primera vez en su vida, no le importaba la opinión del mundo. Solo le importaba una cosa: recuperar el tiempo perdido con su madre. Sin embargo, la vida no iba a hacerle eso fácil. Aunque doña Carmen lo había abrazado aquel día frente a todos, algo había cambiado, pero no completamente. Había amor, sí, pero también había dolor acumulado durante 20 años. Y ese dolor no desaparece con un gesto, ni con dinero, ni con promesas. Alejandro empezó a visitarla todos los días. Ya no llegaba en autos de lujo, sino caminando, vistiendo ropa sencilla. Se sentaba con ella en la pequeña mesa de madera de su casa. Compartían comidas humildes, hablaban de recuerdos, o al menos él lo intentaba, porque doña Carmen no era la misma de antes. A veces lo miraba con ternura, pero otras veces había una distancia en sus ojos que lo atravesaba como una espada. Una tarde, mientras él intentaba arreglar una vieja silla rota, ella habló sin mirarlo. ¿Sabes qué fue lo más difícil, hijo? Alejandro dejó de trabajar inmediatamente. Su corazón se aceleró. ¿El hambre?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, fue aprender a vivir pensando que ya no tenía hijo. El silencio llenó la habitación. Esas palabras pesaban más que cualquier deuda, más que cualquier fracaso. Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo su pasado lo alcanzaba sin piedad. Mamá, yo... No,
lo interrumpió ella suavemente. No quiero explicaciones. Ya pasaron muchos años para eso. Y en ese momento, Alejandro entendió algo devastador. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con tiempo. Esa noche regresó a su apartamento, pero no pudo dormir. Miraba el techo repitiendo las palabras de su madre una y otra vez. Él había construido imperios, cerrado negocios millonarios, superado competidores despiadados, pero esto era diferente. No había estrategia, no había atajos, solo verdad. Y entonces tomó otra decisión, una aún más difícil. Al día siguiente, reunió a su equipo ejecutivo. Personas de traje, con agendas llenas de cifras, lo miraban esperando órdenes sobre inversiones, expansiones, crecimiento. Pero Alejandro dijo algo que dejó a todos en shock. Voy a alejarme de la empresa indefinidamente. Hubo murmullos, caras de incredulidad. Señor, eso es imposible, dijo uno de sus socios. Usted es el corazón de todo esto. Alejandro negó con calma. No, el corazón lo perdí hace años y ahora voy a recuperarlo. Renunció a su propio imperio. No lo vendió, no lo destruyó. Simplemente dejó de estar al mando. Delegó todo. Por primera vez en décadas, eligió no trabajar por dinero. Eligió trabajar por amor. Los días siguientes fueron diferentes. Alejandro comenzó a ayudar a su madre en todo. Limpiaba la casa, cocinaba con ella, la acompañaba al médico, caminaban juntos por el barrio. Poco a poco, empezó a conocer la vida que ella había vivido sin él. Y lo que descubrió, lo rompió por dentro. Vecinos que le habían ayudado cuando no tenía nada. Noches sin luz, días en los que no comía pero aún así sonreía. Y lo peor, nunca habló mal de él. Tu hijo debe estar muy ocupado, decía ella a quienes preguntaban, pero sé que está bien, y eso es suficiente. Alejandro no podía entender cómo alguien podía amar así, sin condiciones, sin rencor. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. Una noche, mientras cenaban, doña Carmen empezó a sentirse mal. Su mano tembló, el vaso cayó al suelo y su respiración se volvió pesada. «¡Mamá!», gritó Alejandro levantándose desesperado. La llevó rápidamente al hospital. Las horas en la sala de espera se sintieron eternas. Por primera vez, el hombre que controlaba todo no tenía control de nada. Cuando el doctor salió, su expresión era seria. «Tenemos que hablar». Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Su madre? Sí. Su madre ha estado enferma desde hace tiempo. Es una condición delicada y necesita tratamiento urgente. Hágalo, respondió Alejandro sin dudar. Cueste lo que cueste. El doctor lo miró fijamente. El dinero no es el problema es el tiempo. Esas palabras lo destruyeron. Tiempo. Lo único que él había desperdiciado durante años, ahora era lo único que no podía comprar. Alejandro entró en la habitación lentamente. Su madre estaba acostada, débil, pero al verlo, sonrió. «No pongas esa cara, hijo. Todavía no me voy a ir tan fácil». Él se sentó a su lado, tomando su mano con fuerza. «No voy a perderte otra vez, te lo prometo». Ella lo miró con una paz que él no entendía. «Entonces no pierdas este momento». Y en ese instante, Alejandro comprendió la lección más dura de su vida. No importa cuánto dinero tengas, si no estás presente cuando realmente importa, ya perdiste. Desde ese día, no se separó de ella ni un solo segundo, porque esta vez no iba a llegar tarde. El sonido constante de las máquinas en el hospital se convirtió en la nueva realidad de Alejandro. Cada pitido era un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo cerca que estaba de perder nuevamente a su madre. Esta vez no por orgullo ni por ambición, sino por algo mucho más cruel: el tiempo.
Alejandro ya no era el mismo hombre. Su traje costoso fue reemplazado por ropa sencilla, su oficina de lujo por una silla incómoda junto a una cama de hospital. Pasaba las noches despierto, observando a doña Carmen dormir, como si al cerrar los ojos pudiera desaparecer. Pero había algo que lo atormentaba aún más que el miedo: el arrepentimiento. Cada recuerdo regresaba con más fuerza: las llamadas que nunca hizo, las visitas que nunca ocurrieron, los momentos que eligió cambiar por dinero. Y ahora, todo eso se acumulaba como una deuda imposible de pagar. Una madrugada, mientras la ciudad dormía, doña Carmen abrió lentamente los ojos. ¿Sigues aquí?, preguntó con una sonrisa débil. Alejandro apretó su mano suavemente. Siempre voy a estar aquí, mamá. Ella lo observó en silencio por unos segundos, como si estuviera viendo no al hombre que era, sino al niño que alguna vez fue. Cuando eras pequeño, tenías miedo a la oscuridad, dijo ella suavemente. Siempre venías a mi cuarto y yo te decía que no pasaba nada. Alejandro bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora soy yo el que tiene miedo, susurró. ¿De qué?, preguntó ella. Él levantó la mirada, roto por dentro. De quedarme sin ti, otra vez. Doña Carmen no respondió de inmediato, solo acarició su mano, con una ternura que ningún dinero en el mundo podía comprar. Entonces no pienses en perderme, piensa en aprovecharme, dijo con una leve sonrisa. Alejandro soltó una pequeña risa entre lágrimas. Siempre tan fuerte. No es fuerza, es amor, hijo. Ese día algo cambió en Alejandro. Dejó de enfocarse en el miedo y empezó a enfocarse en el presente. Comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: vivir momentos simples. Le leía historias, le contaba anécdotas de su infancia, incluso cocinaba para ella, aunque fuera terrible en la cocina. A veces reían, a veces lloraban, pero cada segundo tenía valor. Sin embargo, afuera del hospital, el mundo seguía girando. Su empresa empezaba a sentir su ausencia, los medios hablaban de su desaparición, algunos inversionistas entraron en pánico, su imperio, construido durante años, comenzaba a tambalearse. Uno de sus socios llegó al hospital, visiblemente preocupado. «Alejandro, esto se está saliendo de control», dijo en voz baja. «Necesitamos que vuelvas, hay millones en juego». Alejandro lo miró, pero esta vez su respuesta fue diferente a la de siempre. «Ya perdí algo mucho más valioso que millones. No voy a cometer el mismo error otra vez». «Pero esto es todo lo que construiste». Alejandro negó lentamente. «No, esto es lo que me distrajo de lo que realmente importaba». Su socio no supo qué decir, y en ese momento quedó claro. Alejandro ya no era esclavo de su éxito. Había cambiado, pero la vida aún tenía una última prueba preparada. Días después, el doctor lo llamó nuevamente. «El tratamiento está funcionando, pero hay algo que debes saber», dijo con seriedad. Alejandro sintió el corazón en la garganta. «Dígame». «Su madre necesita una cirugía delicada. Es riesgosa. A su edad no hay garantías». El mundo se volvió silencioso. «¿Y si no la hacemos?». «El tiempo será mucho más corto». Alejandro cerró los ojos. Era una decisión imposible: arriesgarlo todo o aceptar lo inevitable. Esa noche se sentó junto a su madre y le explicó todo. No ocultó nada. Por primera vez en su vida fue completamente honesto. Doña Carmen lo escuchó en silencio. «¿Y tú qué quieres, hijo?», preguntó finalmente. Alejandro lo miró, sorprendido. «No se trata de lo que yo quiera, se trata de ti». Ella sonrió. «Siempre se trata de los dos». El silencio llenó la habitación. «Si me queda poco tiempo, quiero pasarlo contigo en paz. Pero si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, quiero intentarlo». Alejandro asintió con lágrimas cayendo sin control. «Entonces lo haremos juntos». El día de la cirugía llegó. Horas que parecían eternas, Alejandro caminaba de un lado a otro sin poder pensar, sin poder respirar con normalidad.
El hombre que había enfrentado negociaciones imposibles ahora estaba completamente indefenso. Finalmente la puerta del quirófano se abrió. El doctor salió. Su rostro era imposible de leer. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Y bien?, preguntó con la voz temblando. El doctor hizo una pausa y luego habló. Y en ese instante, la vida de Alejandro cambiaría para siempre. El silencio en el pasillo del hospital era tan pesado que parecía aplastar el pecho de Alejandro. Sus ojos estaban fijos en el doctor, buscando una respuesta, una señal, cualquier cosa que lo sacara de esa agonía. ¿Y bien?, repitió con la voz quebrada. El doctor respiró profundamente. La cirugía fue un éxito. Por un segundo Alejandro no reaccionó, como si su mente no pudiera procesar esas palabras. ¿Éxito?, susurró. Sí, confirmó el doctor. Fue una operación complicada, pero logramos estabilizarla. Ahora todo depende de su recuperación, pero hay esperanza. Esperanza. Esa palabra que Alejandro había ignorado durante años, ahora era lo único que tenía. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en la pared. Lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una segunda oportunidad que la vida, contra todo pronóstico, le estaba dando. «Gracias», murmuró, sin saber si hablaba con el doctor o con Dios. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Horas después pudo verla. Doña Carmen estaba débil, conectada a máquinas, pero viva. Su respiración era lenta, pero constante. Alejandro se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese milagro. Tomó su mano con cuidado. «Mamá, lo lograste», susurró. Los ojos de doña Carmen se abrieron lentamente, y cuando lo vio, sonrió. Una sonrisa suave, pero llena de vida. «Te dije que no me iría tan fácil», murmuró. Alejandro soltó una risa entre lágrimas. «Eres increíble». Pero entonces, ella dijo algo que él nunca olvidaría. «No, hijo, increíble es que volviste». Esas palabras atravesaron su alma, porque en el fondo, esa era la verdadera historia. No se trataba de una cirugía, no se trataba de dinero, se trataba de regreso, de redención, de amor. Los días siguientes fueron un proceso lento, pero lleno de pequeños milagros. Doña Carmen comenzó a recuperar fuerzas. Cada palabra, cada sonrisa, cada pequeño movimiento era una victoria. Y Alejandro no se separaba de ella. Pero esta vez había algo diferente. Ya no estaba ahí por culpa, estaba ahí por elección. Una tarde, mientras el sol entraba suavemente por la ventana del hospital, doña Carmen lo miró con una expresión profunda. «¿Sabes qué me hace más feliz de todo esto?», preguntó. Alejandro sonrió. «¿Qué?». Ella apretó suavemente su mano. «Que ya no eres ese hombre vacío. Ahora vuelves a ser mi hijo». El silencio se llenó de emoción, porque Alejandro entendió algo en ese momento. Había pasado años construyendo una vida impresionante, pero sin alma, y ahora en ese cuarto sencillo de hospital estaba construyendo algo mucho más valioso, una vida con sentido. Semanas después, doña Carmen fue dada de alta. El día que salió del hospital no hubo limusinas, no hubo cámaras, no hubo lujo. Solo un hijo, sosteniendo la mano de su madre, caminando lentamente hacia una nueva etapa. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Alejandro tomó una decisión final, una decisión que sellaría su transformación para siempre. Vendió gran parte de su imperio, no porque estuviera obligado, sino porque ya no lo necesitaba de la misma forma. Con ese dinero, expandió su proyecto Manos que Luchan a nivel nacional, creó programas para ancianos abandonados, ayudó a madres solteras, apoyó a trabajadores invisibles, personas como su madre. Pero esta vez no lo hizo desde una oficina.
Lo hizo en las calles, con la gente, mirándolos a los ojos, porque ahora entendía algo que antes ignoraba. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces por los demás. Un día, meses después, Alejandro regresó al mismo semáforo donde todo comenzó. El tráfico seguía igual, el ruido, el caos, la prisa, pero él ya no era el mismo. Se paró en medio de la calle, con una traballa en la mano, no para vender, sino para recordar. Doña Carmen estaba a su lado. «La vida da vueltas curiosas, ¿no?», dijo con una sonrisa. Alejandro asintió. «Sí, pero esta vez no pienso perderme». Ella lo miró con orgullo, y en ese momento, sin cámaras, sin público, sin aplausos, Alejandro Vázquez finalmente se sintió rico, no por su dinero, sino por lo único que realmente importa: tiempo recuperado, amor reconstruido y una segunda oportunidad que decidió no desperdiciar jamás. El tiempo pasó, pero no de la misma manera que antes. Para Alejandro, los días ya no eran una carrera contra el reloj, ni una lista interminable de reuniones y contratos. Ahora, cada mañana comenzaba con algo mucho más simple y mucho más valioso: un café junto a su madre. Doña Carmen se había recuperado notablemente. Su risa había vuelto, su energía también, y aunque su cuerpo aún mostraba señales del paso del tiempo, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Pero lo que realmente sorprendía era Alejandro. El hombre que antes era conocido por su ambición implacable, ahora era reconocido por algo completamente distinto: su humanidad. El proyecto Manos que Luchan creció de una forma que nadie imaginó. Lo que empezó como una iniciativa pequeña se convirtió en un movimiento nacional. Personas de diferentes ciudades comenzaron a unirse, inspiradas por la historia del millonario que lo dejó todo para empezar de nuevo desde el corazón. Pero Alejandro nunca permitió que se convirtiera en un espectáculo. No buscaba fama, no buscaba reconocimiento, solo buscaba propósito. Cada semana visitaba comunidades olvidadas. Hablaba con vendedores ambulantes, con ancianos abandonados, con jóvenes sin oportunidades. Escuchaba sus historias, historias que antes nunca habría tenido tiempo de oír, y en cada rostro veía un reflejo de su madre. Un día, durante una de esas visitas, una joven se acercó a él. «Señor Alejandro, gracias a usted, mi mamá ya no tiene que vender en la calle», dijo con lágrimas en los ojos. Alejandro sonrió suavemente. «No fue gracias a mí, fue gracias a que ustedes no se rindieron». Pero en el fondo sabía la verdad. Él no estaba cambiando el mundo lo había cambiado a él. Sin embargo, la vida aún tenía una última lección guardada. Una tarde tranquila, mientras Alejandro y doña Carmen estaban sentados en el pequeño patio de su casa, viendo el atardecer, ella habló con una calma diferente, una calma profunda. «Hijo, ¿puedo preguntarte algo?». Alejandro la miró, sonriendo. «Claro, mamá». Ella tomó aire suavemente. «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró el cielo por unos segundos, pensando. «Sí», respondió finalmente. «Volvería antes, mucho antes». Doña Carmen asintió lentamente. «Yo no». Alejandro frunció el ceño. «¿No?». Ella negó con una sonrisa llena de sabiduría. «Porque todo lo que pasó te convirtió en el hombre que eres hoy». El silencio se llenó de significado. Si no te hubieras ido, tal vez nunca habrías entendido lo que realmente importa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Pero te hice sufrir». «Sí», respondió ella con honestidad, «pero también me diste el momento más feliz de mi vida, cuando volviste». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Alejandro.
porque en ese instante entendió algo que nunca había considerado. Incluso los errores más grandes pueden tener un propósito, si decides cambiar. Pero esa paz no duraría para siempre. Semanas después, una mañana como cualquier otra, doña Carmen no despertó. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, solo silencio. Un silencio que lo dijo todo. Alejandro se sentó junto a ella, sosteniendo su mano, como tantas veces en el hospital. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había regreso. Las lágrimas cayeron en silencio, pero no eran como antes. No eran solo de tristeza, eran de gratitud, porque esta vez no había palabras pendientes, no había abrazos perdidos, no había tiempo desperdiciado. Habían sanado. El funeral fue sencillo, sin lujos, sin grandes discursos, solo personas reales, con historias reales, agradeciendo a una mujer que, sin saberlo, había cambiado muchas vidas. Alejandro no habló frente a todos, pero días después hizo algo que dejó a todos sin palabras. Inauguró un centro comunitario con un nombre que hizo que muchos lloraran. Casa Carmen. Un lugar dedicado a ayudar a personas mayores abandonadas, a darles dignidad, cuidado y, sobre todo, compañía. En la entrada había una frase grabada en piedra. El verdadero amor no se mide por el tiempo que estuviste, sino por el momento en que decidiste volver. Alejandro visitaba ese lugar todos los días, no como fundador, sino como hijo. Se sentaba con los ancianos, escuchaba sus historias, compartía comidas, y en cada sonrisa, en cada mirada, encontraba una parte de su madre. Porque ella ya no estaba físicamente, pero su legado estaba en todas partes. Y así, el hombre que una vez pensó que el éxito era tenerlo todo, finalmente entendió la verdad. El éxito es no olvidar a quienes te dieron todo cuando tú no tenías nada.